El contexto general se desarrolla durante la década de los años 30 hasta los años 1968, época donde se dará el boom migratorio del campo a la ciudad. Según Contreras, en el 2016, en el tomo 8 de la quinta edición de Historia del Perú Republicano, menciona que la migración fue una alternativa ante las dificultades para encontrar una salida a sus problemas en las zonas rurales, como por ejemplo la escasez de las tierras agrícolas en el país y la concentración de la propiedad a manos de los comunales. La inmigración se dio principalmente en ciudades costeras como Lima, por ejemplo, y según Contreras en el 2016, este proceso migratorio contará con tres etapas, de las cuales solo profundizaremos en las dos primeras, debido a que pertenecen al periodo analizado. La primera etapa va desde la década de 1940 a 1950 y se caracteriza por la ocupación de terrenos marginales en las inmediaciones del centro de Lima. La segunda etapa va desde la década de 1960 a 1980, donde el Estado, a través de una inversión mínima, separará terrenos para la construcción de barrios populares, los cuales terminarán siendo ocupados y desarrollados por los migrantes. Durante el periodo de inmigración interna en el Perú entre 1930 y 1968, la informalidad laboral se convirtió en una respuesta natural debido a la falta de empleos formales en las ciudades, especialmente en Lima, donde miles de personas llegaron del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades, pero se encontraron con una alta demanda de trabajo y ofertas insuficientes de empleo, al no contar con la formación académica ni experiencia, donde muchos inmigrantes no pudieron acceder a los trabajos legales disponibles, lo llevó integrarse en el sector informal, donde se caracterizaba por salarios bajos, condiciones precarias y la falta de beneficios sociales como pensiones, seguros de salud o licencias por maternidad. Como lo explica el país en el 2007, la informalidad laboral en el Perú se volvió algo común debido a la falta de regulaciones de leyes, oportunidades de empleos. Esto generó un mercado de trabajo precario, donde los inmigrantes se volvieron obligados a aceptar empleos en sectores como el comercio ambulante o la construcción de regulaciones. Este fenómeno no solo afectó a los inmigrantes, sino que también se convirtió en una característica estructural de la economía peruana. La informalidad laboral, por lo tanto, se volvió una estrategia de supervivencia para millones de los peruanos que, aunque no generaran altos ingresos, vivían una situación de desprotección laboral y exclusión social. A continuación, mostraremos un video de personas en situación de informalidad en la década de los 60. El primer problema fue la incapacidad de las personas que emigraron a Lima para conseguir un trabajo formal. Los migrantes que llegaron a Lima en esos tiempos y hasta la actualidad, muchos carecen de información técnica y profesional, lo cual los deja en desventaja frente a limeños que tienen formación previa. Además, la cantidad de empleos formales no acapara la cantidad de personas de la ciudad y de la provincia, convirtiéndose en tarea difícil conseguir un trabajo formal. Como resultado, la mayoría de migrantes terminaron empleados sin contrato ni beneficios sociales. Con jornadas extensas y bajos salarios, como prueba tenemos los trabajos ambulatorios o el transporte informal, que eran algunas de las tristes y limitadas opciones que tenían las personas que no lograban insertarse en el mercado laboral. No recibían un seguro médico o beneficios, aumentando la pobreza en familias migrantes y convirtiendo el trabajo formal en un círculo vicioso en el que los bajos ingresos impiden acceder a capacitación y mejores oportunidades, lo que reforzaba la informalidad. El segundo problema llega a ser uno social, pues con la llegada de la expansión de los trabajadores informales a la capital en el siglo XX, se trajo consigo una exclusión y discriminación hacia estas personas, debido a que eran vistos como marginales. ¿Y por qué? Porque tenían rasgos físicos y también que vestían mal y por la forma en que hablaban. Y al no estar integrados al proyecto urbano de ese entonces, pues se produjo invasión por parte de estos trabajadores informales, lo que pues los excluyó más a ellos de la ciudad formal y de los derechos públicos, lo que aumentó también el conflicto de la posesión y de los terrenos. Posteriormente se hizo desalojos violentos, conocidos también como barriadas, lo cual fue por parte de las policías, y este problema se profundizó más dividiendo a Lima en dos partes, pues en la parte formal, que tenían planificación urbana, tenían servicios públicos, lo que es salud, y la otra parte, que era la parte informal, en los cuales habían invadido nuevos territorios,
pero hicieron sus construcciones en condiciones muy precarias y deterioradas. En conclusión, como grupo consideramos que la informalidad en la actualidad persiste e incluso ha aumentado en el Perú. Según el Instituto Peruano de Economía 2007, 7 de cada 10 trabajadores en el Perú se encuentran en la informalidad, de la mano de pequeñas empresas o emprendimientos, las cuales no cuentan con derechos laborales, enfrentando así barreras para el desarrollo de su potencial. Según el Instituto Peruano de Economía, la causa de esto sería la falta de empleo formal, haciendo que muchos pobladores acudan a pequeños trabajos informales que les permita subsistir. Por otro lado, retomando lo visto en la sección 2 del video, el contexto en el que se desarrolla y expande la informalidad fue durante los años 30 a los años 68, época donde se dan el boom migratorio del campo a la ciudad. Si bien en la actualidad no hay una emigración tan intensa en las zonas rurales para trasladarse a zonas urbanas costeras como lo fue en esos tiempos, existe la migración venezolana, la cual ha tomado un papel importante en el aumento de la informalidad en el Perú. Según el Instituto Peruano de Economía, el 80% de venezolanos están trabajando sin contrato, demostrando cómo este problema sigue aún vigente y razones similares. Resaltando los problemas ya mencionados, tales como la venta ambulatoria o el transporte público informal, que hasta el día de hoy se sigue observando, se han vuelto comunes y normalizados en la sociedad. Sin embargo, los problemas sociales como la discriminación y exclusión hacia los trabajadores informales, tanto peruanos como migrantes venezolanos, aún siguen persistiendo en la actualidad.